A mediados del siglo XIX, México no había logrado consolidar su Estado-nación. Ante esta situación, hubo dos principales vertientes del desarrollo del pensamiento en México. A continuación, las mencionaré. Los liberales pretendían que en México se estableciera una república democrática, libre de influencia de la Iglesia, la cual se conformaría de tres poderes: el legislativo, ejecutivo y judicial, basado en la doctrina de la soberanía del pueblo. Era la enseñanza más libre. Lo que pretendían era apartarse de la Iglesia, buscaban más conocimientos, y así se representaba al pueblo. José María Luis Mora fue el fundador del Partido Liberal. Fue un sacerdote político, escritor, historiador e ideólogo del liberalismo mexicano. Se distinguió por su empeño en lograr el acceso virtual a la educación. Él consideraba que los métodos de enseñanza podían transformarse de la conciencia cívica de las futuras generaciones. Valentín Gómez Farías fue un médico, diputado liberal y presidente de la República durante varios periodos. Él promovió la disolución de los cuerpos del ejército y la creación de una milicia nacional. Afirmaba que el Estado debería asumir la responsabilidad y la organización de la educación del país. Ocampo José Telesforo fue un abogado, científico y político liberal mexicano, líder intelectual de la generación de liberales y autor de las leyes de reforma. En el discurso que pronunció en Veracruz el 16 de septiembre de 1858, expuso que el principio de la educación nacional debería dar a los mexicanos la plena conciencia de sus derechos y de sus obligaciones. Barreda, médico político mexicano, fue uno de los creadores de la Ley Orgánica, un reformista de la educación en México, y por ello es considerado un pilar en la transformación del proyecto educativo en México durante el siglo XIX. Así como también debemos de estudiar las ventajas y las desventajas que nos proporciona el liberalismo. El liberalismo promueve la innovación, incrementa la calidad de bienes y servicios, promueve la competencia, promueve la descentralización del poder, promueve la independencia y la autosuficiencia del Estado. Por otro lado, también existía el grupo de conservadores, los cuales proponían un modelo de enseñanza basado en la disciplina y en un rigor católico. Creían que una monarquía constitucional era lo mejor del país, la cual gobernarían con las viejas ideas del orden social, morales y religiosas. Sus gobernadores eran unas personas muy honradas. Lucas Alamán, historiador y político mexicano considerado el más intelectual. Fue el fundador del Partido Conservador, el cual defendió los privilegios de la Iglesia y el ejército, impulsor de la industrialización en México. La base de la igualdad política y la social del individuo para él era la enseñanza, y decía: sin instrucción no hay libertad, y cuanto más difundida esté aquella, tanto más sólida se hallará esta. Anastasio Bustamante fue un político y militar mexicano que se desempeñó como presidente en México en 3 ocasiones. Tuvo su carrera militar, terminó adhiriéndose al Plan de Iguala y tomó la importante ciudad de Guanajuato. Él decretó a la educación como obligatoria de los 7 a los 15 años. Creó una reforma para asignar a los alumnos por nivel de sus conocimientos y planteó un programa para preparatoria. José Ignacio Pavón fue un político mexicano que se desempeñó como presidente de México solamente 2 días, en agosto de 1860. Se encargó del poder ejecutivo como presidente del Supremo Tribunal de la Justicia de la Nación. Así como también tenemos que hablar de las ventajas de los conservadores, y lo cual es que garantiza la estabilidad de la nación, preserva una armonía social y maximiza la eficiencia económica para alcanzar una autonomía. Ambas facetas ideológicas del México independiente se disputaron el poder durante casi todo el periodo, desde la consumación de la independencia hasta el porfiriato. Retomando todo lo dicho, considero que la ideología conservadora podría ser buena por la disciplina que se tenía, por los valores. Pues hoy en día en la educación los valores creo que es algo fundamental. Sin embargo, considero que la ideología más viable hoy en día es la liberal, puesto que somos más libres
podemos elegir la educación o la profesión que a nosotros más nos acomode, pues dependiendo de nuestras cualidades y cómo es que nosotros lo manejemos. Y así nosotros nos integramos a un contexto en el cual nos desarrollamos ante la expresión. Y así mismo buscamos algo laico, pues no nos someten a la religión o no nos crean que la religión lo es todo.